El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Bueno, muy bien, vamos a hablar de historia. Está Mario Gluck aquí en nuestros estudios, ya lo habíamos pronunciado, dicho y mencionado y anunciado más temprano. Y efectivamente está. Y está, efectivamente. ¿Cómo te va, Mario? ¿Qué decís? Va? Bien por acá. ¿Vos? Bien. ¿Cómo va llevando la historia de este país? La historia que se va desarrollando. La historia que se va desarrollando es Esta historia que estamos construyendo. Porque historia- esto, lo que pasó en la madrugada fue un hito histórico, dijo Milei. ¿Qué pasó esta madrugada? Se aprobó la ley bases, la ley de ¿Quién bases. sabe qué es un hito histórico? Él dijo... El hito histórico se sabe en el diario el diario Y del yo día después. no sé, lo Y dijo el mi día después, presidente. Un año después, 2 años después. El Antes presidente no sabe. puede decir lo que quiera. En el momento, muchos acontecimientos de la historia, en el momento que se hicieron, no se creyeron que eran tan importantes. Claro. La mayoría, en realidad. Cuando las más Colón importantes. descubrió América, por ejemplo. ¿Qué sabía que ¿Qué descubrió? sabía? Ni sabía que descubrió. Ni sabía, claro. O sea, llegó a un lugar, mira, qué bárbaro, ¿viste? Y eso que se presenta como hito histórico muchas veces después termina quedando como algo insignificante. Puede pasar. Puede pasar. De la misma manera que al revés, obvio, ¿no? El hito histórico se construye después, con el tiempo, de manera real o imaginaria. Hay muchas formas de hacerlo, pero yo me acordaba hoy, porque quería hablar de algo de los usos de la historia, justamente. Me acordaba hoy quizá hay dos temas del hito negro que son horribles, espantosos. Qué bueno citar los temas feos, ¿no? No, tiene cosas lindas, ¿eh? No, por supuesto, no vamos a negar que... A ver, es un prócer también, al igual que Belgrano es un prócer, no se lo puede discutir. Pero tiene dos temas espantosos. Uno es el que dice que el pobre expresidente dijo alguna vez de los barcos, los barcos, la Argentina de los barcos. ¿De dónde Espantoso, venía? espantoso. Sí. Espantoso poéticamente, espantoso ideológicamente, espantoso. Y después si la historia la escriben... Ese que también, ganan, horrible. todo- pero ese por lo menos es lindo Todo. tema. No, sí, musicalmente es lindo. Ahora, vamos a lo conceptual. Sí. La historia la escriben los que ganan. Y eso quiere decir que hay otra historia. ¿Quién dice que es así? ¿Mm? Sí, la historia la escriben los que ganan. Y También la pero yo escriben los en que no principio ganan. puedo pensar que es así. Si le Sí. escribe, si uno ganó y escribe Sí, la historia, claro. debe haber otra, ¿no? Si uno gana, porque se Ahora, la supone otra que si uno necesi- ganó tiene todo el poder también Claro, para hacer y perfecto. deshacer. Si tengo el poder, tengo la posibilidad de... Claro. Fíjate la historia de Mitre. Tengo la El más- posibilidad... Bueno, después vamos a llegar a Mitre. Vamos a llegar a Mitre al final. Al final vamos a llegar a Mitre. El más exitoso de todos. Pero, a ver, de cualquier manera, ¿eso quiere decir que hay otra historia y la otra historia es la verdadera historia? No, ¿por qué? A ver, Bueno, eso ¿quién ganó sí. la Segunda Guerra Mundial? Rusia. No. Los No, aliados. igual, pará, en defensa del hito, no dice... eso quiere decir que hay otra historia que es la verdadera. Él dice, quiere decir que hay otra historia. No, Que dice quiero la ir- dice verdadera la verdadera historia. Quien Ah, quiera es oír verdad. que Es oiga. verdad. Exactamente. Entonces, Sí, bueno, dice a que ver, la verdadera, es si es verdad. por eso, los nazis perdieron, ¿no? Sí. Bueno, la historia de los nazis, de los revisionistas que dicen que acá no hubo ni 6 millones ni nada de eso, y acá, no, en realidad la solución final es una mentira, los campos de concentración, esto es verdad también. Entonces esa sería la verdadera historia. Claro, sí, si nos vamos al tema tal como Claro. está planteado. Sí, sí. En realidad siempre hay otra historia, y los que pierden no necesariamente son buena gente, ¿no? Ujú. Digo, a No, ver, por para ejemplo, para sí. mí ese tema hace referencia a que, bueno, vos también estás aventurando, ¿por qué? Para mí ese tema hace referencia a que siempre, históricamente muchas veces, todo fue ganado por los grupos más poderosos. Y esa otra historia tiene que ver con la historia de los que en general siempre vamos perdiendo, que es la mayoría, las mayorías, ponele. Para mí tiene esa mirada del Sí, tema. es probable, Sí, yo creo que pero busques. eso buscándole, digamos, la interpretación, y supongo que el Linto Nevia lo habrá dicho en ese sentido, no lo voy a negar a eso, pero si uno lo toma así literal, Ajá. es así, digamos. Los Boers en Sudáfrica, ¿quiénes son? Perdón, en Sudáfrica, ¿quién perdió en el 94 cuando Nelson Mandela fue presidente? Los Boers. Los Los Boers, supremacistas. los Boers, que eran los neerlandeses que tenían prácticamente en forma casi esclavizada y habían armado el apartheid. Los Boers habían sido, ellos pueden contar, y lo cuentan en realidad, que ellos fueron víctimas en su momento, y lo fueron. Fueron víctimas en la guerra de los ingleses. De los ingleses, claro. De los ingleses, como en la guerra anglo-boer. Cuando se disputó en Sudáfrica. Exactamente, se disputaba en Sudáfrica y, bueno, terminaron ahí empatando en algún punto, pero los metieron en un campo de concentración. Claro. Y es verdad, fueron víctimas en ese momento. Después fueron victimarios. Esto es no. A ver, la historia de la humanidad está formada así en gran medida. Hay gente que fue víctima y que termina siendo victimario. Pero eso no legitima, digamos,
que esa sea la verdadera historia, necesariamente, la que algunos pierden, ¿no? De hecho, si no, habría que hacerle caso a los Boers en este caso. Digo, exagerándolo a esto, ¿no? Seguramente hay otras opciones y seguramente son las que pensó Newton, pero no me interesa. Otra historia. La verdadera historia cuando perdieron y... en definitiva no hay verdadera historia, así te lo digo. Claro. Sí. Sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones de construir una épica y construir una historia política. Por ejemplo, Putin en este momento es uno de los grandes reconstructores de la historia, como político, no como historiador obviamente, de grandes reconstructores de la historia rusa. Entonces él está haciendo una genealogía que empieza con Pedro el Grande, sigue con Stalin, lo omite y lo saca a Lenin, ¿Sí? y termina con él. Sí, ¿por qué? La cuestión es así. Pedro el Grande, fundador y prácticamente armador de alguna manera del Imperio Zarista, ¿qué es lo que quiere recomponer él de alguna manera geográficamente como territorio? A mí me gustaba el título, César, de todas las Rusias. De todas las Rusias, totalmente, todas las Rusias, o sea que olvídate que haya otros países, digamos, todas las Rusias. Todas las Rusias, ¿viste? Rusificación completa. Bueno, Lenin, para él es un traidor porque, entre otras cosas, fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Permitió la autonomía de algunas repúblicas, entre ellas Ucrania, que es una de las más importantes en Europa. De hecho, es la más importante en Europa, territorialmente, por riqueza, por un montón de cosas. Como es una forma también. ¿Y Stalin por qué? Stalin lo reivindica no porque sea comunista. Lo reivindica dos cuestiones ahí, dando vuelta ahí. El fundador de la Rusia industrial, que costó millones de muertos, eso. Pero bueno. Uh-huh. No nos acordamos de eso necesariamente. El mismo Stalin tenía la frase esa de un muerto es una tragedia, 2 millones un dato estadístico. Un dato estadístico, exactamente, él lo decía eso. Pero bueno, o sea, a ver, cuando se habla de las matanzas de Stalin, muchas tuvieron que ver con la industrialización, entre ellas la que tuvieron que morir de hambre muchos ucranianos. Entonces, ahí está el otro problema. ¿Stalin qué es? También el gran derrotador, el gran... guerrero que terminó con el nazismo. Y los ucranianos habían sido, según la visión de Putin, los cómplices del nazismo. Por lo tanto, es totalmente legítimo que... Pero la ligaron. Sí, también la ligaron. Pero bueno, de cualquier manera, fueron cómplices. Esa es la construcción. Entonces, por lo tanto, es legítimo que nosotros lo invadamos. Así de corte. Ahora, ahí presupone una genealogía en la cual, ¿qué culpa tienen los ucranianos de hoy que sus ancestros hayan sido... colaboracionista de los nazis? Si es por eso, habría que, digamos que sería legítimo hacer una guerra contra Francia y matar a un cuarto por lo menos de la población, o un poquito más, porque cuando fue la ocupación alemana, los franceses no fueron pasivos, fueron activamente cómplices, la mayoría. Estaba la otra vez estudiando el término quinta columnista. Sí. Y si bien tú tienes origen en España, en la España de la guerra, ¿no? De la guerra civil, claro. Por la quinta columna. Por la quinta columna, porque un general dice, tengo 4 columnas que van, pero la quinta no me está obedeciendo. Exactamente. Se le decía quinta columnista franceses a los que apoyaban a los nazis. Apoyaron al gobierno de Vichy, que era un gobierno adicto, digamos, un gobierno cómplice, digamos, de alguna manera. Sí, claro, pero quinta columnistas fueron, no digo la mayoría de los franceses, pero fueron bastante. Uh-huh. A ver, de esto no tienen la culpa los franceses de hoy. Israel en este momento, la otra vez escuchaba un programa donde hablaba alguien del servicio, un argentino, pero que en realidad está viviendo en Israel y está en el servicio exterior de la nación y estuvo en varias misiones. Bueno, entonces él decía que los gazatíes, la gente de Gaza, está nazificada. Son nazis. A ver, es probable que sí, yo no lo niego. ¿Qué legitima con esto? Bueno, sí, hay que desnazificarlos. ¿Qué significa esto? Vamos a imponer militarmente en un lugar es totalmente legítimo que lo hagamos. El Estado de Israel se nazificó. Bueno, no, pero claro, nuevamente, la genealogía, y planteado así en términos de que parece que la gente vive eternamente, porque si no es como que somos todos eternos. Siempre siguió la misma línea. Somos todos los que vivimos lo mismo. Como fueron víctimas del nazismo, es imposible que sean victimarios. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Exacto. Lo que pasó con los Boer. Por ejemplo, es uno de los casos. Lo que pasó en algún momento también, lo que está pasando en parte, mucho más marginalmente, en la propia Sudáfrica hoy día contra los Boers. Los Boers ahora se han convertido en parte en víctimas. No por el gobierno necesariamente, pero hay grupos
radicales que ahora se le agarran con los boers. Bueno, a ver, una situación similar fue, o sea, lo peligroso de esto, que hay, porque hay veces que hay construcciones de la historia que son más o menos naif, más o menos poco peligrosas, pero algunas que tienen que ver con la vida humana, digamos, se legitiman cosas. Por ejemplo, otro caso, cuando se desmembró Yugoslavia, croatas contra serbios. Los serbios decían, es legítimo hacer pelota a los croatas. ¿Por qué? Porque los croatas fueron cómplices del nazismo. Claro, sí. Cual no quiere, primero, no todos los croatas lo fueron. Segundo, no están vivos la mayoría de los que fueron cómplices. En realidad sí hubo un gobierno títere de los nazis, igual que hubo un gobierno títere de los nazis en Francia, en Croacia, eso fue cierto. Pero los serbios en realidad originalmente también eran en algunos lugares de la propia Yugoslavia, en Croacia, en Bosnia y Herzegovina, y en otros lugares eran como una minoría oprimida en un sentido. Ellos se sintieron oprimidos. Claro, después se convirtieron en grandes opresores y quisieron hacer la Gran Serbia con esta legitimación. Una vez en un programa de televisión en esa época, de los 90, estaban hablando embajadores de estos dos protopaíses, todavía no eran países, todavía no eran estados, Serbia y Croacia. Ambos se acusaban de cosas, ¿no? Los serbios acusaban a la croata de pronazis, los croatas acusaban a los serbios de pro-OTAN, pro-Estados Unidos y no sé cuántas cosas más, y pro-comunistas. Que no estaba el comunismo, pero importa. Ahora, los dos coincidían que había que hacer pelota a los bosnios. ¿Por qué? Porque los bosnios habían sido cómplices del imperio turco. A ver, nos remontamos 300 años atrás. Porque los bosnios son musulmanes, pero son musulmanes por haber sido también conquistados por los turcos. Acuse de que me robaste una figurita cuando éramos pibes, digamos, una cosa así. Ahora, está bien, las causas reales de todo esto no son estrictamente estas, pero es muy interesante cómo claro, a veces... No, estaba pensando que esas construcciones de la historia que vos bien decís, digamos, siempre a veces se hacen con un fin político para justificar alguna decisión de gobierno, para hacer alguna guerra o para algo, digamos, se construye una historia o un relato que me es útil en un momento para un uso político. Totalmente. Pero también depende muchas veces de fluctuaciones del tiempo y de un consenso social que haya para aceptarlo. Absolutamente. Digo, porque ahora, por ejemplo, hay una reivindicación de los 90, cuando hasta hace 10 años atrás parecía impensado que esas oleadas volvieran a llegar a la Argentina. Y sin embargo, bueno, hay ahora un consenso. Totalmente. Si vamos a esta historia reciente, algunos sectores, digo, ¿no? Con Alfonsín pasó exactamente lo mismo. Una compañera de trabajo mía siempre decía, Alfonsín se murió en el momento exacto. Si se hubiese muerto 10 años antes, no hubiese habido tanta gente en su velorio. Sí, claro. Porque no había quedado muy bien después de la hiperinflación del 89. No había quedado muy bien después de la obediencia debida del punto final. O sea, a ver, y se recordó entonces, cuando él murió, se recordó juicio de la Junta, la apertura democrática, una serie de cosas que eran lo más positivo que tuvo su gobierno. Pero de manera negativo no. Con Menem ocurre algo parecido. También tardó bastante más en morirse. Porque le costó y si hubiese sido más por él, hubiese muerto más adelante todavía. Claro, pero para que... A ver si se moría un poco mejor. Claro, sí, me parece que hay como más estabilidad en lo que se considera la fundación de la patria, digo, acá o en cualquier otro país. Sí, hay como duda. Figuras que son intocables, digo, qué sé yo, desde Washington y Lincoln en Estados Unidos hasta San Martín y Belgrano acá. Bueno, Belgrano justamente, y con esto más o menos quería cerrar. Belgrano se acomoda a todo el mundo. Él era un tipo que se ve que era buena gente con todo el mundo, o no sé, o lo es a posteriori, porque Cristina lo reivindicaba. Los socialistas de Santa Fe, belgraniano hasta la muerte. Sí. Y ahora, Milei. Claro, no, estábamos Milei, el otro día pensando en qué día se firmaba el Pacto de Mayo. Hasta hace un tiempo, y me equivoqué, creo, me equivoqué, creía que no había que prestarle atención a las cosas que dice Milei sobre la historia. Porque decía cosas, esta cuestión de la potencia mundial. Eso es una estupidez. Sí, que éramos primera potencia mundial. Eso es una estupidez absoluta. Pero y otras cosas que por ahí manipulaba, pero desde Córdoba, cuando fue Córdoba, el 25 de mayo, ahora cuando fue acá cuando vino acá a Rosario, está jugando con el tema simbólico de una manera muy inteligente. No digo que sea bueno, ni mucho menos. Pero dice, bueno, Belgrano es indiscutido. ¿Y quién lo puso en un lugar de no discusión y de decir, bueno, este es el prócer junto con San Martín? Bartolomé Mitre, le guste o no le gustan los revisionistas históricos. A ver, ¿quién habla mal de Belgrano? Los revisionistas no hablan mal. Los liberales, digamos, tampoco hablan mal. Nadie. Digo, como figura... Yo en realidad no parto de una concepción que haya que hablar bien y mal de nadie, ¿no? Pero yo creo que si él no hubiera creado la bandera no estaría en el top
tú de los... Es probable. Que hubiera sido uno más. Sí, ¿no? seguro. Hubiera sido uno más como tantos de los revolucionarios de esa época. Pero fíjate vos que el hecho de crear la bandera Está bien, lo pero mandó... Si Maradona no jugaba al fútbol, tampoco. Fue la palomita después. No, Claro, en serio. Pero ahí tenés un acontecimiento, volviendo al principio, Sí. la creación, discutible que eso sea creación estrictamente, pero el enarbolamiento de la bandera no tuvo el sentido simbólico tan importante Claro, que tiene hoy que día. Sí, sí. En realidad tuvo un sentido mucho más concreto y mucho más situado. Entre paréntesis, después voy a dar un aviso, no sé si lo dieron ya, de que vamos a hablar con, el que va a hablar va a ser más él que yo seguramente, con Gabriel Di Meglio el martes que viene. Ahora, pero Belgrano, Sí. bueno, alguna vez lo escuché a Felipe Piña que dijo que se murió justo, porque venían ya las guerras entre unitarios y federales, Sí. y no se sabía qué bando hubiera tomado, siendo que él venía a reprimir, ¿no? Si mal no recuerdo, en 1800, cuando el levantamiento de Arequito y eso, él es Sí, llamado... él era rioplatense. Él es llamado por las fuerzas porteñas para sofocar todos los levantamientos que Sí. había acá. Y él viene, cosa que San Martín Sí. no. No, porque San Martín tenía otro planteo. O sea, a ver, sí hay diferencias, pero bueno, a ver, volviendo a esto que vos decías de la bandera, Mitre cuando lo consagra a los dos, porque en realidad la historia argentina de Mitre es la historia de Belgrano y la historia de San Martín. No dice historia argentina. Entonces dice, bueno, acá está. Esto es la historia argentina, estos dos personajes. El militar y el civil, que va como militar finalmente, pero que es un civil también. Con en ese punto, digamos, de lo que le pasa en ese momento, sí, San Martín tenía una visión, es cierto, más continental que la de Belgrano. Ahora, por ejemplo, una cosa tan paradójica que me lo decía una vez Marcela Ternavasio, que sabe mucho más que yo de estos temas, de que tanto Belgrano como San Martín son monárquicos, eran monárquicos, y fueron monárquicos hasta el último día de su vida. No, ellos eran monárquicos, eran partidarios de la monarquía constitucional, pero monarquía al fin. Y que en realidad son los constructores para... En la historia que inventa Mitre, o que crea Mitre, que no está tan inventada, o sea, la mayoría de las cosas están bien documentadas, bien trabajadas, no es eso, pero la construcción que hace de los próceres los pone en el lugar de los fundadores de la República. Eran monárquicos, hasta parece un chiste, digamos. Ujú. Y que querían un monarca inca, ¿no? Buscaban... Cualquiera. En realidad hubo varias alternativas que exploró Belgrano, ninguna salió bien, pero una de ellas... San Martín no tenía tan claro qué era lo que quería, pero quería una monarquía, pero porque pensaba que la monarquía era el tipo de gobierno que podía garantizar cierta estabilidad, cierta cohesión también, ¿no? Digamos. Es eso. Y en el caso de Belgrano No es también. que lo eran así de... No. A ver, en esa época ser monárquico no era extraño tampoco. Ujú. Y Belgrano, sí, tuvo la idea esta del monarca incaico, pero también en un momento estuvo para que Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII, fuera regente de las Américas, que era la esposa del rey de Portugal que estaba en Brasil. O sea que hubiesen hecho la unidad latinoamericana con una reina, Claro. o con una regente. Pero bueno, eran cosas, digamos, de la época. También lo pensaba en función de lo que necesita un Estado, una nación, en un principio es el reconocimiento internacional. En ese momento el Congreso de Viena reafirmó la monarquía en toda Europa y decía, bueno, nosotros tenemos que tener una monarquía también, si no nos reconoce nadie acá. Mario, no tenemos más tiempo. Bueno. Hay algunos mensajes y prepárate para contarnos cómo es lo del martes, pero dice alguien que hay quien no solo a quien reivindica Milei, sino también por qué. No es lo mismo reivindicar a Roca por el registro civil que por la conquista del desierto. Sin Milei duda. reivindica solo la parte de la eliminación del otro. Bueno, Totalmente. otra oyente que dice, ¿es mentira que los argentinos vinimos de los barcos? Entonces la inmigración europea y asiática nunca existió. ¿No estaremos ante un abuso de corrección política? Dice. Bueno, pero también... No es mentira para nada, nadie dice que sea mentira, pero únicamente que vengamos de los barcos no es así. Claro. Y lo de los brasileños viniendo de la selva suena fuerte. Bueno. Y acá Ale agrega, Colón descubrió, lo pone entre comillas, América. Si la historia la escriben los que ganan, seguramente hay otra historia, cómo la ganan o cómo ganan. Las guerras las pierden todos los pueblos. Buen viernes, amigues, dice Ale. Bueno, y hay alguien que preguntaba quién es el historiador invitado. Es nuestro querido Mario Gluck, que hace aquí su presencia. Lo tenemos periódicamente, una vez por mes por lo menos lo tenemos aquí en los viernes. En la Una marca y me de- animo 2. Y hasta 2 también. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.